En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Durante la primera semana de ejercicios, que coincide con este comienzo de nuestro curso de vida espiritual, hay dos temas que San Ignacio de Loyola va desarrollando constantemente. Por una parte, el principio y fundamento de que nuestra vida tiene que estar profundamente asentada en el amor de Dios. Y de diferentes maneras, como hemos ido haciendo en muchas de nuestras meditaciones, vamos viendo cómo Dios es amor, cómo nos ama, cómo nos ha elegido. Tenemos que experimentar que nuestra vida está envuelta en ese maravilloso amor de Dios, que esa es la roca firme en la que nos asentamos. Por otra parte, es también fundamental en la primera semana de los ejercicios el tema del pecado. Comprender cómo el pecado es una realidad en la historia de la humanidad y en la vida de cada uno de nosotros. Y la realidad del pecado condiciona profundamente ese designio de Dios sobre nosotros. Si nosotros no nos apartamos del pecado para acoger la gracia de Dios, ese designio de Dios se irá frustrando en nuestra vida y en nuestro corazón en la medida en que el pecado nos siga dominando. Igual en la historia de la humanidad, en la medida en que la humanidad en su conjunto se abre a la gracia de Dios, la historia humana está más impregnada de ese amor divino y de la armonía maravillosa que surge de dicho amor. Hemos dedicado sobre todo una meditación al tema del pecado, la meditación que titulábamos El primer pecado, en el que hablábamos del pecado de los ángeles y también del pecado de nuestros primeros padres. Pero es necesario que también profundicemos en la realidad del pecado en cuanto que nos afecta a nosotros de manera personal por nuestro propio pecado. Vamos pues también a entrar en este tema y en la meditación de este día vamos a dedicarla a alguno de los aspectos de cómo el pecado afecta a nuestra propia vida, cómo tenemos que entenderlo,
cuál es la manera correcta de entender el pecado, para no caer en desviaciones respecto a este tema que harían mal a nuestra vida espiritual, a nuestra vida interior. Existen dos extremos en la manera de acercarse a la realidad del pecado en la vida cristiana. Un extremo consiste en quitar toda importancia al pecado. Diríamos, lo único que importa en la vida cristiana es el amor de Dios, que Dios tiene un designio de amor sobre nosotros, y eso es lo único importante, y se minimiza la importancia del pecado. Incluso a veces no se habla del pecado como si fuese un tema tabú, como si fuese algo ofensivo hablar del pecado, como si fuese algo que va a generar una visión de Dios negativa, como un Dios que quiere condenarnos porque no está nada más que pendiente de acusarnos de nuestros pecados, y entonces por todo esto se evita el tema del pecado, se relega, se omite. No se le da importancia o se considera que es contraproducente o negativo hablar del pecado. El otro extremo consiste en dar tanta importancia al tema y a la realidad del pecado que hagamos de este tema casi el punto central de nuestra vida interior, en el sentido de estar constantemente pensando en el pecado, entender la vida cristiana sobre todo como un evitar el pecado y estarse constantemente centrando en si he pecado, en no pecar, estar constantemente pensando que uno puede pecar casi sin darse cuenta y cometer incluso pecados muy graves, un poco sin querer. Es como magnificar el tema del pecado de manera que uno viviese ahogado por el peso del pecado, ahogado por pensar tanto en si ha pecado, en analizar tanto su vida interior y la posibilidad de que haya pecado. Hay que evitar los dos extremos. Por eso es muy importante en el tema del pecado formar muy bien nuestra conciencia. En la vida cristiana, en nuestra vida interior, tiene una gran importancia la formación de la conciencia. Y para ello tenemos que irnos conociendo a nosotros mismos para llegar a una justa comprensión del pecado en mi propia vida. Esa justa comprensión va a encontrar un equilibrio, de manera que ni caigamos en una angustia escrupulosa, pensando que cada pequeña falta o imperfección es un mal enorme o que es un sufrimiento inmenso para el Señor, que merece un castigo eterno. Si caemos en esta visión, lógicamente, al pensar en el pecado, nos encogeremos y nos llenaremos de temor, porque tenemos un miedo terrible a causar un enorme sufrimiento al Señor, o bien tenemos un miedo terrible a merecer un castigo eterno, aun por cosas que podamos hacer casi de manera inadvertida. Este es un extremo que no es bueno. El otro es esa, podemos llamarlo laxitud, insensibilidad, sin apenas dar importancia a pecados
que pueden ser graves, que pueden ser muy conscientes y voluntarios y que por tanto verdaderamente pueden ofender al Señor, dolerle, porque son un rechazo como muy voluntario, premeditado, a algo que sabemos que al Señor no le agrada. Y aunque en el fondo lo sabemos, no queremos hacer caso y cometemos realizamos aquellos actos, cometemos aquellos pecados que conocemos que son graves y que por tanto pueden hacer mucho daño al Señor y pueden merecer para nosotros, estrictamente hablando, un mal, el mal de nuestro apartamiento de Dios. Y en el peor de los casos, como una realidad que puede existir y que nos enseña la revelación, la realidad de la condenación eterna. De ello nos habla la Sagrada Escritura, nos habla la tradición de la Iglesia y por tanto es un tema que tenemos que tener presente, aunque sin caer, como digo, en vivir aterrorizados, pero sí con una actitud de responsabilidad, con serenidad, con confianza. El Catecismo, en el número 1784, nos habla de ese equilibrio y paz que da la formación de la conciencia. Dice así el Catecismo: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo. Qué bonito es esto. Cuando formamos bien nuestra conciencia, lejos de generar en nosotros un gran temor al pecado y como una concepción muy estrecha y escrupulosa de la vida, de la ley moral, todo lo contrario. Cuando formamos bien nuestra conciencia, en lugar de tener más miedo, la sana formación de la conciencia preserva o sana del miedo. Nos dice el Catecismo, muy bonito. También del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y por el otro extremo, de los movimientos de complacencia. La formación de la conciencia nos da un equilibrio maravilloso. Por una parte nos libra del egoísmo, del orgullo, de complacernos excesivamente o desordenadamente en nosotros mismos, en nuestra virtud, pero por otra parte también nos preserva de los insanos sentimientos de culpabilidad, de los miedos. Es maravilloso el equilibrio que nos da la formación de la conciencia. Todos estos desequilibrios nacen, dice el Catecismo, de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad. Qué bonito. Cuando formamos nuestra conciencia, podemos ser verdaderamente libres. No es que el que no tiene conciencia del mal, del pecado, es más libre y al formar nuestra conciencia viviésemos más oprimidos, porque al conocer lo que es bueno y lo que es malo, nos sentimos obligados a hacer el bien. No, no es la visión correcta, al contrario. La verdadera formación de la conciencia garantiza la libertad. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad consiste en conocer el bien y hacerlo. La verdadera libertad no consiste
en hacer lo que yo quiera y ser yo mismo la medida del bien y del mal. En el fondo eso nos lleva a la esclavitud de nuestras pasiones, de nuestros pecados y de los engaños del demonio. Es la formación y educación de la conciencia la que garantiza la libertad, porque nos hace conocer el bien, conociéndolo, poder practicarlo, y no hay mayor libertad ni mayor gozo que conocer el bien y practicarlo. Y también dice el Catecismo, finalizando este precioso número, engendra la paz del corazón. ¡Qué bonito! Cuando formamos bien nuestra conciencia, vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar paz y vamos a ser preservados, tanto del orgullo, egoísmo, complacencia desordenada en nosotros mismos, como, por el otro extremo, de los miedos, de los insanos sentimientos de culpabilidad. Vemos, por tanto, lo hermoso y lo provechoso que es formar bien nuestra conciencia. Es una de las cosas que también realizan los ejercicios espirituales de San Ignacio, una de las cosas que iremos buscando en este curso, la formación de nuestra conciencia, el conocimiento de la vida espiritual. Al estar bien formados espiritualmente, podemos tender libremente hacia el bien y ser felices al practicarlo. Vamos a ir desarrollando algunos puntos sobre este tema tan importante del pecado. Vamos a hablar hoy, además de esta introducción que hemos hecho, sobre dos temas fundamentales para encontrar el equilibrio adecuado al acercarnos a la realidad del pecado. Por una parte la humildad y por otra parte la confianza. Cuando se unen las dos cosas, humildad y confianza, encontramos un equilibrio maravilloso en nuestra vida interior. Primer punto, la humildad. La humildad nos lleva a conocer nuestro propio pecado, profundizando con verdad en nuestra propia alma, pero sin caer en los escrúpulos, en ese miedo, en ese encogimiento del corazón. La Sagrada Escritura nos enseña con claridad que somos pecadores. Por ejemplo, Juan 8:7. Dice Jesús, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Con esta frase, a aquellos hombres que estaban acusando a la mujer sorprendida en adulterio con dureza, queriendo apedrearla, Jesús les hace conscientes, todos somos pecadores. ¿Queréis apedrearla? Entonces tendríais que morir todos apedreados. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. También nos dice el Salmo 50 en el versículo 7. Mira, Señor, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Os invito también a leer en vuestro tiempo de oración personal, en vuestro tiempo de lectura espiritual, durante esta semana, la parábola del fariseo y el publicano, cómo Jesús alaba al publicano que se reconocía humildemente pecador. Y dice, aquel hombre, después de orar así en el templo, volvió a su casa justificado, es decir, perdonado por Dios. Mientras que el fariseo, que según el cumplimiento de la ley entendido de manera legalista,
podía parecer intachable, pero que en el fondo, siendo soberbio y orgulloso ante Dios, teniendo una actitud nada humilde y juzgándose mejor que todos y despreciando a los demás, dice Jesús, este no volvió a su casa justificado, porque no era capaz de presentarse con humildad ante Dios y pedirle perdón por sus pecados. Solamente le daba gracias porque Él era justo. Te doy gracias porque soy justo, cumplo la ley y no como ese publicano. Nos advierte Jesús con claridad que siempre nos presentemos con humildad ante Dios, reconociendo que necesitamos su perdón, su misericordia, y no juzgando con dureza nunca a nuestros hermanos, sino como nosotros con humildad buscamos la misericordia de Dios, también queriendo esa misma misericordia para nuestros hermanos. Dice San Agustín, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo, y no de manera superficial como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. Es una enseñanza muy acertada, muy luminosa de San Agustín. Reconocer mi culpa, mi pecado, como dice el Salmo 50, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Dice San Agustín, el que ora así se examina con profundidad. Con profundidad ve que hay pecado en él y no se perdona a sí mismo. ¿En qué sentido no se perdona a sí mismo? No se excusa como si no hubiese en él ningún pecado, sino que reconoce que es pecador. Y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. Hay que entender bien ese no se perdona a sí mismo. Lo que quiere decir es reconoce su pecado, pero después de reconocer el pecado y ver que el Señor con tanto amor nos perdona, también nosotros debemos saber en la misericordia de Dios perdonarnos a nosotros mismos. Porque si Dios nos perdona y nosotros no nos perdonásemos, es cuando se va a generar ese desequilibrio interior por el cual uno vive arrastrando siempre el peso del pecado y el sentimiento de culpabilidad. Eso no es sano espiritualmente. Por tanto, tenemos que pedir luz al Señor sobre los pecados concretos de nuestra vida que nos apartan de Él y que impiden que Dios reine completamente en nosotros. El pecado y el reinado de Dios en el alma son incompatibles. En la medida en que hay pecado en nuestro interior, Dios no puede reinar plenamente en nosotros. Podrá reinar en cierto grado según el grado en que nosotros dejemos que el pecado reine en nosotros. Cuando estamos en pecado venial, cometemos pecados veniales, ciertamente no perdemos la gracia de Dios, pero tampoco Dios reina plenamente en nosotros. Más grave es el pecado mortal, que rompe la amistad con Dios y nos separa de vivir en la gracia de Dios, rompe la vida de la gracia en nuestro interior. Necesitamos pedir perdón al Señor de corazón, acudir al sacramento de la reconciliación para recuperar la vida de la gracia y la amistad con Dios que ha quedado
rota por el pecado grave. San Ignacio de Loyola, en el número 55 del libro de los ejercicios, tiene una expresión que nos hace pensar en la gravedad del pecado. Dice San Ignacio que pida el que hace los ejercicios, que pida al Señor crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. ¿Qué quiere decir San Ignacio con esto? No hay que entender esta expresión de San Ignacio a un nivel, diríamos, más puramente de sentimientos, de sensibilidad superficial, sentimientos un tanto externos, que yo pensando en mis pecados me ponga a llorar mucho, que me aflija mucho, que tome una postura interior como un sentimiento externo como de mucho llanto. Vamos a ver. Lo que quiere decir es que yo tenga una conciencia profunda de que el pecado es el mayor mal en la vida humana. Esto es lo más profundo que nos quiere enseñar San Ignacio. Que yo tenga una conciencia profunda de que el mayor mal en la vida es el pecado. Y lo peor que ha sucedido en mi vida, en mi historia personal, es cuando yo he pecado contra Dios. Hay veces que no nos damos cuenta de que el verdadero mal de la vida es el pecado, y hay otras cosas que tememos más que el pecado. Por ejemplo, tememos más la enfermedad que el pecado, o tememos más quedarnos sin trabajo que el pecado, o algún tipo de sufrimiento que nos pueda venir. Tenemos que caer en la cuenta que el verdadero mal es el pecado, porque es el que rompe nuestra amistad con Dios, mientras que cualquier otro mal, la enfermedad u otros sufrimientos, no rompiendo la amistad con Dios, no van a la raíz de nuestra felicidad temporal y eterna. La raíz de nuestra felicidad temporal y eterna consiste en la vida de la gracia, en la amistad con Dios. Por tanto, ese intenso dolor y lágrimas de mis pecados es una conciencia viva y profunda en mi interior de que yo quiero vivir siempre en la amistad con Dios. Nos habla de esto el Catecismo en el número 1432. Nos dice así: el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Por tanto, conciencia profunda de que el pecado es el mayor mal. Tener horror al pecado, es decir, no querer cometer el pecado de ninguna manera, no querer pecar de ninguna manera, no querer separarme de Dios de ninguna manera, ni ofenderle, como un principio fundamental en mi vida. Y también nos dice el Catecismo en el número 1490. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. Dolor por el pecado cometido, propósito de no volver a pecar. Cuando pecamos son sentimientos fundamentales
Sentimientos en el sentido profundo de la palabra, no un sentimiento superficial, sino algo que brota de lo profundo de mi corazón. El deseo de no volver a pecar cuando he pecado, el propósito de evitar el pecado en lo sucesivo. Sigue el catecismo. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Miro al pasado para reconocer mi pecado. Pero no me quedo ahí, sino que con confianza miro al futuro para continuar el camino en una vida de gracia, de unión con Dios, de santidad. No me quedo estancado en el pasado en cuanto que reconozco en mi pasado el pecado, pasado lejano o pasado reciente. He pecado y me quedo ahí atrancado en ese pecado y bloqueado, y eso paraliza mi vida interior. No, eso no es la conversión, quedarse ahí atrancado en el pecado, sino yo veo mi pecado, un mal que he cometido, y entonces levanto mi mirada al Señor con mucha confianza y le digo: Señor, perdóname, no quiero volver a pecar, dame tu gracia porque sé que soy muy débil, ayúdame a seguir adelante con santidad. Y entonces el verdadero movimiento de la conversión comienza un camino adelante lleno de esperanza, con el sacramento de la reconciliación, que es el que nos comunica de manera especial la gracia del perdón de Dios, sobre todo en lo que se refiere a los pecados graves, aunque también para los pecados veniales, para recibir la gracia del sacramento, ser fortalecidos en el combate contra el pecado y crecer en la vida de unión con Dios. Segundo punto, la confianza. Como estamos diciendo, el reconocimiento de mi pecado no debe generar en mi interior tristeza, desesperanza, desesperación, angustia. No. Ese es un modo de reconocer mi pecado que viene del maligno, del enemigo. Curiosamente, podría parecer a veces que ese reconocimiento del pecado, que me hace darle vueltas y vueltas a mi pecado y no olvidar nunca mi pecado, viene de Dios porque aborrezco mucho el pecado. Si me quedo solamente ahí y eso al final me bloquea y me genera tristeza, desesperanza, desesperación, angustia, no viene del Señor. Bajo capa de que humildemente reconozco mi pecado, el demonio me bloquea en el crecimiento de la vida interior, me hace estar angustiado y me impide acoger gozoso y con confianza la misericordia del Señor y seguir adelante buscando la santidad. Por tanto, cuidado con ese engaño sutil del maligno. El reconocimiento de mi pecado bien entendido y vivido me debe llevar a descansar con gran confianza en la misericordia infinita del Señor. Son preciosas las 3 parábolas de la misericordia que recoge el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. La parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del Padre misericordioso, que solemos conocer como la parábola del Hijo pródigo, de la que hablaremos Dios mediante próximamente. Hoy vamos a leer la parábola de la oveja perdida. Nos dice Lucas 15, del 1 al 7. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Es preciosa esta parábola de Jesús. Al encontrar a la oveja perdida, que soy yo, que eres tú, somos cada uno de nosotros esa oveja perdida, hemos de reconocernos en ella. Somos un pobre pecador, cada uno de nosotros, una oveja que tantas veces se pierde, se descarría, a veces con más gravedad, a veces con menos, pero tantas veces nos despistamos, nos descentramos o pecamos más gravemente. Yo soy esa oveja perdida. ¿Y Jesús qué hace? Me busca con inmenso amor incansablemente, y cuando me encuentra se llena de inmensa alegría. Qué hermosa es esta enseñanza de Jesús. Cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, muy contento. Tenemos que caer en la cuenta de esta verdad preciosa. Dios se alegra cuando nos dejamos abrazar por Él, y se alegra con una alegría que si la comprendiésemos nos quedaríamos completamente asombrados y maravillados. Hay un pasaje de la Escritura, si no recuerdo mal, en el capítulo 3 del profeta Sofonías, en que dice que Dios baila de alegría y canta de alegría cuando el pecador vuelve a Él. Se alegra y canta por ti como en día de fiesta, dice el profeta Sofonías. Es un regocijo admirable el que hay en el corazón de Dios cuando nos dejamos abrazar por su misericordia. Esto es fundamental para entender bien el tema del pecado. ¿He pecado? Mi Padre del cielo está deseando con un amor indescriptible, incomprensible, que supera todos nuestros cálculos, que me acerque a Él humildemente y le diga: Padre, he pecado, perdóname por favor, ten misericordia de mí. Es tanta la alegría que experimenta el Señor, nuestro Padre del cielo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, cuando nos acercamos a Él, nuestro Dios, con esa confianza en que Él es bueno y me va a perdonar. Siempre con esa confianza. Él es bueno y me va a perdonar, lo sé, no me cabe ni la menor duda. Puedo haber cometido el mayor pecado. Puedo pecar muchísimas veces muy gravemente. Mi Padre del cielo siempre va a tener sus brazos abiertos para acogerme siempre. Lo cual no quiere decir que yo diga: pues peco y ya está, ¿qué más da si Dios me perdona? No, ¿qué más da? No. Porque mientras que siga pecando voy a estar privado de la mayor alegría de la vida y voy a estar esclavizado por el pecado y voy a quedarme como el hijo pródigo, hambriento y sediento, o como la oveja perdida, a merced de los lobos que me quieran atacar y que de hecho por el pecado ya me están atacando y me están dominando, el maligno. No es que digamos, pues si mi Padre me perdona siempre, pues da igual, ¿qué más da que peque? No.
Además, ¿cómo voy a querer ofender a un Padre tan bueno? ¿Cómo no me va a doler ofender a alguien que me ama tanto? ¿Cómo voy a dejar y alejarme de la casa de mi Padre, donde lo tengo todo? ¿Y cómo voy a dejar su corazón tan dolido y tan triste porque Dios me echa de menos? Es maravilloso el corazón de Dios. Son estos sentimientos de Dios, misteriosos, porque Dios tiene sentimientos, es un tema misterioso, de ello iremos hablando. En cuanto que es inmutable, el Dios eterno, infinito, parecería que no tiene sentimientos. Y en cierta manera es así, es real que Dios es inmutable en sí mismo, alegría perfectísima a la que nada puede faltar. Pero al mismo tiempo, también es verdad, y son los misterios a veces, que es difícil entender toda la riqueza que hay en Dios. Pero también es verdad, y nos lo enseña la revelación, por ejemplo en estas parábolas preciosas del capítulo 15 de San Lucas, que Dios tiene corazón, que sufre cuando nos alejamos de Él, que nos echa de menos, que se alegra inmensamente cuando nos tiene de nuevo a su lado, cuando nos abraza. Hace fiesta, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os invito también a leer Oseas 11, versículos 8 y 9. Nos habla de ese corazón entrañable de Dios. ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría olvidarme de ti?, nos dice el Señor. Podría entregarte como a Admá, tratarte como a Seboyín, dos ciudades que tuvieron que sufrir grandemente a causa de sus pecados. Podría abandonarte, dejarte olvidado. Mi corazón está perturbado, nos dice Dios, se conmueven mis entrañas. Es decir, me conmuevo tanto por ti que no te puedo olvidar. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Es importante siempre recordar, y hemos hablado de ello, cómo la revelación es progresiva. Todavía podemos encontrar pasajes en el Antiguo Testamento en los que parece que Dios es un Dios castigador, una ciudad que ha pecado y es castigada y viene sobre ella una gran desgracia. Tiene su sentido porque nos hace entender que el pecado genera un mal, un sufrimiento enorme, a veces gran destrucción, como cuando el pecado genera una guerra. Pero no es en realidad que hay un pecado y de manera externa o extrínseca Dios entonces inflige un castigo por el pecado. No es tanto así, sino el pecado mismo genera un mal y un desorden que conlleva un gran sufrimiento por el hecho mismo de que el pecado rompe la paz y la armonía querida por Dios. No es tanto que has pecado, pues te castigo, el pecado de por sí no generaría ningún mal, pero Dios, que se enfada, inflige un mal porque está encolerizado, enojado. No es eso, no es la manera correcta de verlo. Por eso a veces no se entiende bien. Dios castiga. Cuidado que podemos entenderlo mal. En realidad es Dios deja que nosotros con nuestra libertad nos apartemos de Él porque respeta nuestra libertad. Y es esa libertad nuestra que se aparta de Dios la que genera los males que proceden intrínsecamente del desorden mismo del pecado. Desde aquí entendemos mejor el misterio del pecado y por qué hay mal en el mundo y sufrimiento.
no tanto por un castigo extrínseco de Dios, cuanto porque viene del pecado mismo el desorden y se genera un sufrimiento. Tercer punto, ni confianza sin humildad, ni humildad sin confianza, ese equilibrio. Hay una frase bíblica que está recogida casi textualmente cuando en la liturgia de la Iglesia, en la liturgia de la Santa Misa, nos dirigimos al Señor justo antes de recibir la comunión. Decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una frase que nos da un gran equilibrio espiritual. Es muy hermoso que la repitamos justo antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Reconozco humildemente mi indignidad, mi pecado. Es el reconocimiento humilde de nuestra condición pecadora, de que somos pobres. Pero no nos quedamos ahí paralizados, bloqueados, angustiados. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces me quedo lleno de paz y de confianza. Sé que soy pecador, pero con la misma certeza sé que Dios me perdona y tengo paz en la misericordia de Dios. Ni es buena la confianza sin la humildad, ni la humildad sin la confianza. ¿Qué ocurre con la confianza cuando no hay humildad? Que genera presunción. La confianza sin humildad va a generar la presunción. Nos habla el Catecismo en el número 2092 de la presunción. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. Este es un pecado de presunción, un modo de pecar por presunción. Creo que me puedo salvar sin la gracia de Dios, con mis capacidades, con mis propias fuerzas. Voy a generar y a merecer la gracia de Dios, voy a tener méritos espirituales, me considero a mí mismo santo, pero no me doy cuenta que todo el bien que hay en mí en realidad viene de Dios que me ayuda. La gracia es el inicio de toda obra buena, sostiene toda obra buena y lleva a culminación toda obra buena. Por lo tanto, ese presumir de mis capacidades y que me lleva a esperar poder salvarme sin la ayuda de lo alto es un pecado de presunción. Cuando el hombre cree que puede construir un mundo perfecto sin Dios, un mundo maravilloso sin Dios, podemos construir un paraíso en la tierra sin Dios, es un pecado de presunción. El hombre no puede salvarse ni construir una verdadera armonía y paz si rechaza a Dios, porque se va a romper la armonía en su raíz, que proviene de la armonía con el Creador, y después, por mucho que se quiera construir armonía, si se rompe esa armonía primigenia y fundamental de la criatura con el Creador, después no vamos a poder construir armonía. O en un nivel más espiritual, cuando a veces de una manera un poco inconsciente ponemos mucha fuerza en nuestras virtudes, en nuestros esfuerzos espirituales, y cuando las cosas nos salen bien, nos enorgullecemos y en el fondo, a veces de manera más inconsciente, a veces de manera puede ser un poco más consciente, pero muchas veces se nos cuela, diríamos, inconscientemente, sucede que llegamos a pensar que por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, porque somos muy capaces, estamos haciendo un gran bien espiritual y estamos caminando con mucha santidad. Cuidado,
si nos separa de esa humildad de raíz de darnos cuenta de que todo bien viene de Dios. Y el otro modo de pecar de presunción es: presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria del cielo sin méritos. Es decir, habla tanto de la misericordia de Dios, es que Dios es misericordioso, es que yo sé que Dios es misericordioso, y pone tanto ahí la fuerza de manera unilateral que entonces espera obtener el perdón sin convertirse, sin cambiar de conducta cuando hace el mal, sin arrepentirse del pecado y tener propósito de enmienda. No, esto es un error espiritual. Es el pecado de presunción. A ello nos lleva la confianza mal entendida sin humildad. Y tampoco es buena la humildad sin confianza. ¿Qué quiere decir? La humildad sin confianza nos lleva a los escrúpulos, a la desconfianza, a la desesperanza. Nos habla de esto el Catecismo en el número 2091. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Me centro tanto en mis pecados que al final no confío en que Dios me perdona, o tengo tanto miedo de pecar que no confío en que el Señor me va a dar la gracia para superar el pecado, o tengo tanto miedo de pecar que llego como al convencimiento de que no tengo salvación y me voy a condenar en el infierno. No, todo esto no viene del Señor ni del buen espíritu. Es un pecado de desesperación. Se opone a la bondad de Dios. Dios es bueno y te va a perdonar. Y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y nos ha prometido darnos su gracia y su ayuda para que nos podamos salvar. Y se opone también a la misericordia de Dios, a su bondad, a su justicia y a su misericordia. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús, como siempre tan luminosa, tan atinada. Santa Teresa nos dice en el libro de su vida, capítulo 30, número 9. Porque la humildad verdadera, aunque se conoce el alma por ruin, no viene con alboroto, ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da sequedad. Qué importante para entender lo que es la verdadera humildad. No una apariencia de humildad que pone el demonio, pero que nos agobia. La verdadera humildad, dice Santa Teresa, aunque se conoce el alma por ruin, por pobre, por pecadora, no viene con alboroto, ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da sequedad. ¿Qué genera la verdadera humildad? Antes, dice Santa Teresa, la regala, hace que se sienta bien, que se sienta gozosa, regalada, amada, cuidada por Dios. Antes la regala y es todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. La ensancha su misericordia. Qué bonito es esta expresión. La ensancha su misericordia. La verdadera humildad me hace reconocer mi pecado, pero como sé que Dios es tan bueno, me ensancho en su misericordia. Reconozco mi pecado, procuro con todas mis fuerzas, pero con serenidad, no volver a pecar, tengo propósito de enmienda, acudo a la misericordia de Dios e inicio un verdadero camino de conversión.
Deseo no pecar, deseo vivir en santidad, no recaer en ese pecado. Pero todo esto ensanchado en la misericordia de Dios, confiado en el perdón y en el amor de mi Dios. Y entonces el alma está en un equilibrio maravilloso, que es el equilibrio del verdadero pobre de espíritu. Y con esto terminamos. La pobreza espiritual. Qué importante es la pobreza espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual en sentido bíblico? Los pobres del Señor es una expresión del Antiguo Testamento. Los anahuín, los pobres del Señor, los pequeños del Señor. ¿Qué quiere decir? Es este espíritu de aquel que ha llegado a reconocer profundamente que solo puede apoyarse en Dios, que Dios es su única seguridad, su único Salvador, su descanso, que Él es pequeño, que por sí mismo nada puede, pero que apoyado en el amor de su Dios lo puede todo. Este espíritu de pobreza espiritual tan precioso lo recoge, por ejemplo, el Salmo 61. Lo leemos, es muy hermoso. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Repite las expresiones para que calen en el corazón al repetirlas en la oración. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. A la Virgen María, nuestra Madre, le pedimos esta profunda pobreza del corazón, esta profunda pobreza espiritual que nos hace tanto bien. La Virgen María es la pobre del Señor por excelencia, después de Jesús. El más pequeñito, el niño más pequeño en brazos del Padre es Jesús, su Hijo único. No hay corazón más hermoso como corazón de niño que el corazón de Jesús. En el sentido evangélico de la expresión tenéis que ser como niños, que así es como es Jesús ante el Padre, como un niño pequeño que confía completa e ilimitadamente en su Padre y que vive en sus brazos. Después de Jesús, el corazón más hermoso es el de María, porque está totalmente transformado en el corazón de Jesús. El corazón de María es el corazón más humilde y lleno de confianza. Ella no pecó nunca, el Señor la preservó del pecado, pero no por eso deja de ser humilde y tener conciencia de que necesita del amor de Dios y de su gracia. María sabe como nadie precisamente que sin la gracia de Dios cometería los mayores pecados, porque si María es santa e inmaculada, lo es por la obra de la gracia en ella, no por sus méritos y por sus fuerzas. María también se sabe salvada del pecado, no porque haya pecado y Dios la perdone, pero sí porque la preserva del pecado. Pero en cuanto que la preserva, también la salva del pecado, la gracia de Dios. María tiene el corazón más humilde y también más lleno de confianza. En el número 63 de los ejercicios nos invita San Ignacio a tener un coloquio con Nuestra Señora para que ella me ayude a reconocer mi pecado y aborrecerlo, pero uniendo profundamente humildad y confianza. Ella, la Virgen María, que es refugio de pecadores, ella que conforta
a las almas en la confianza y en el perdón del Señor, nos ayude a tener este verdadero sentido del pecado en nuestra vida, para luchar con todo nuestro corazón para no pecar nunca, pero siempre no con angustia, con agobio, sino con confianza, con paz, apoyados en la gracia de Dios y no en nuestras fuerzas, y confiando siempre en que el amor y la misericordia de Dios nos perdona cuantas veces sea necesario, nos alienta a ir adelante, y si perseveramos en humildad y confianza, con seguridad, nos llevará a la santidad. Que la Virgen María, queridos hermanos, y San José intercedan por nosotros y nos atraigan esta bendición maravillosa del Señor. Que os bendiga a todos nuestro Señor con su amor y su misericordia infinita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.